Bien, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros con Alex, reflexionando sobre cuál podría ser nuestro aporte a la reflexión que estamos haciendo en torno al servicio del coaching, todo lo que hemos descubierto en el diplomado que hemos realizado, quisimos enfocarnos en el mundo de la educación, sobre todo por el impacto que tiene la educación en la formación de la persona, en la formación del ser humano, y como un lugar de constructo social. Y quisimos rescatar, como en nuestra presentación, los aportes del coaching y las herramientas de comunicación en el acompañamiento tanto de las estudiantes como de las familias por parte de quien tiene un rol principal, o sea, en una comunidad educativa todos son importantes, pero donde hay un rol principal que es el rol del profesor jefe. Yo me llamo Aldo Gajardo y como dijo Janet, soy profesor. Mi compañero. Mi nombre es Alex Salazar y soy ingeniero civil industrial. Para que puedan apreciar por qué decidimos trabajar con los profesores jefes, es primordial definir el rol del profesor jefe. El profesor jefe es el guía de la clase, el líder que acompaña a los estudiantes en su proceso educacional. Al igual que el resto de los profesores, el profesor jefe asume el rol y la responsabilidad de la formación humana de los estudiantes. Al asumir este rol, no solo se transforman también en comunicadores y en generadores de vida. Se puede analizar al profesor jefe, como se ve en este diagrama, como el eje principal de la comunidad escolar. Interactúan directamente con los apoderados, en las reuniones de apoderados esporádicas. Cuando un apoderado pide una reunión en privado con el profesor y cuando el profesor pide una reunión en privada con el apoderado. También interactúan directamente con los alumnos de su curso, los alumnos de otros cursos. Obviamente con las directivas, con los directores y con otros profesores. Interactúan con los encargados de convivencia y lo más importante es que el profesor jefe es quien deriva a los especialistas dentro de la comunidad escolar. Como se puede apreciar en este ejemplo, el profesor jefe tiene aproximadamente, interactúa directamente con 400 personas dentro de la comunidad escolar. Y eso estamos hablando de 400 personas a la semana. Pero aquí estamos hablando de un profesor promedio. Piensen que estamos hablando de un profesor que tiene un curso de 30 estudiantes. En el sistema público chileno, y en el sistema particular subvencionado, es decir, aquellos particulares que reciben aportes del Estado y que para vivir la subvención viven gracias a la matrícula, las salas alcanzan a 46 estudiantes. Por lo tanto, estamos hablando que la interacción que el profesor jefe tiene en relación con alumnos de su clase, alumnos de otras clases, con los apoderados, con otros profesores, alcanza mucho más que los 400 interacciones a la semana. Es decir, es alguien que dentro de la comunidad escolar tiene un rol pero preponderante en la gestión de la comunicación y de la cantidad de interacciones que está teniendo. Entonces, por eso quisimos centrarnos en esta realidad de ese profesor y ver cómo este profesor influye en la comunidad y cómo desde el coaching nosotros podemos recoger herramientas que el coaching nos entrega para que pueda su gestión comunicacional al interior de la comunidad tener un impacto importante. Por eso nuestro objetivo es otorgar desde la reflexión, el coaching y la comunicación herramientas para un acompañamiento transformador de parte del profesor jefe a sus estudiantes y familias. Y lo queremos centrar en estas dos palabras, acompañamiento transformador. Porque no es solo una entrevista, no es solo escuchar a un apoderado cuando pide hablar con el profesor. No es solo que el profesor se entreviste con el apoderado cuando lo cita para reportar el informe de su estudiante, sino cómo o cuando tiene el encuentro que todos los profesores debieran tener, es el día que debiéramos tener, con los estudiantes que tenemos a cargo, sino que ese acompañamiento, ese proceso, ese ratito, ese encuentro, esa hora determinada, esa hora formal, provoque un proceso transformador en la vida de ese estudiante y de su familia. Es decir, que en ese encuentro sea capaz de despertarse algo, sea capaz de despertarse una pregunta, una reflexión, que sean capaces de darse cuenta, hey, aquí a lo mejor algo está faltando, algo está fallando, o algo estamos haciendo bien como padres, como apoderados, para que nuestro hijo, nuestra hija, esté teniendo un proceso educativo, formativo, valórico en su vida personal. Por eso este es nuestro principal objetivo. Y aquí hay una cosa importante que con Alex hemos estado conversando, y es que, ustedes no me van a creer, yo soy profesor.
El 70% de los contactos que el profesor tiene es para resolver problemas. O sea, cuando un apoderado pide una hora con el profesor, no es para ir a felicitar, es para ir a plantearle una situación difícil. La mayoría de las veces que el profesor extra llama a un apoderado a hablar, cuando no corresponde entregar reporte, es porque algo está pasando. Entonces, ¿cómo podemos descubrir que el coaching ofrece herramientas, y esa es la novedad de nuestra presentación, para la resolución de conflictos? Y eso es lo que nosotros queremos aportar. Queremos, a través de lo que hemos aprendido, poder hoy día entregarle a los profesores una forma de resolver un conflicto o un problema. Y para esto, con Alex, vamos a hacer una representación, que es un diálogo, de una entrevista concreta. Esta entrevista es real, esta entrevista sucedió, lo que está aquí cambia el nombre nomás de los intervenientes, y queremos mostrar una metodología que se utilizó desde el coaching para resolver este problema. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para ponerlo en contexto, el apoderado pide una reunión con el profesor, dice que es urgente, no especifica cuál es el problema a tratar en la reunión y tampoco especifica la urgencia de la misma. Soy un apoderado, ¿cómo está? Cuénteme. Buenos días, profesor. Aquí estoy. En realidad vengo muy enojado. Estoy muy molesto. Y por eso quise tener esta reunión con usted. Usted sabe, mi hija está pasando por un momento complejo en su dimensión emocional. Está con un cuadro de depresión. Se supone que ustedes harían algo y el colegio no ha hecho absolutamente nada. ¿Es verdad que usted ya no había planteado este problema que tiene su hija? Dígame, ¿qué sentido cree que el colegio no ha hecho nada? Se supone que con las sesiones que ha tenido con la orientadora, mi hija debiera haber cambiado. Pero sigue igual. Llega del colegio, se encierra en su dormitorio, no habla conmigo, la veo triste, no se entusiasma con nada y ustedes no hacen ninguna cosa. Ustedes como colegio debieran haberse dado cuenta de todo lo que estaba pasando con mi hija. En esta parte de la entrevista, el profesor le da pie al apoderado que pase por una fase de desintoxicación. ¿Qué pasa en esta fase de desintoxicación? Que el apoderado saca todo lo que trae adentro, todos los miedos o lo que le molesta, y con esto hay pie para que no haya una resistencia del apoderado en todo el continuo de la entrevista. Le agradezco y comprendo su preocupación, y entiendo también la molestia, pero quisiera preguntarle, cuando usted habla del colegio, específicamente ¿de qué habla o de quién habla? Bueno, de los profesores, la orientadora, que se supone que iba a hacerle terapia a mi hija, de las compañeras de colegio. ¿Alguno de estos grupos específicamente qué han hecho con su hija? Bueno, a ver, lo que sé es que los profesores han disminuido la carga académica de mi hija. Incluso algunos han cambiado las evaluaciones, otros le han dicho que con las notas que ya tiene es suficiente para cerrar el periodo. La orientadora se está reuniendo con mi hija una vez a la semana y también sé que sus compañeras no la han dejado sola. ¿Qué le parece si vemos todas las variables que intervienen con su hija? ¿Las qué? Todas las variables. ¿Y qué son las variables, profesor? Todo lo que usted considere importante, ya sean personas, conductas o hábitos dentro de la problemática que está planteando. Ahora que ya entienden la definición de variable, enumeremos la cantidad de variables que tiene y si me permite, yo voy tomando. Perfecto. Bueno, la primera variable es el colegio, que como le digo, no está haciendo nada porque mi hija sigue igual. También la familia. Yo, porque vive conmigo. Su papá, con el que estamos con un tema legal. Y un grupo virtual con el que se conecta mi hija. Veo que tenemos bastantes variables. ¿Le parece si revisamos todas estas variables se relacionan con su hija y cuáles de ellas tienen más relación con la situación actual? Todas las variables, el apoderado, con la ayuda del profesor, elaboran un mapa de nivel de percepción sistémica para ver el problema de manera sistémica. En este mapa colocan todas las variables que fueron importantes para el apoderado y se traza una línea en la relación que tienen las variables. Estas relaciones siempre tienen que ser bidireccionales. Al ver este mapa, el apoderado se percata en 4 relaciones, que tiene más relaciones que su grupo de amigos, que era la que ella culpaba principalmente, y que incluso que el mismo colegio. Con esto, la apoderada entra en conciencia, decide hacerse cargo del problema y nota la responsabilidad que tiene dentro del mismo.
para forzar o ayudar al apoderado a encontrar una solución o una variable que ella no está viendo, el profesor decide aplicar el modelo ideal. Es muy importante que para aplicar este modelo, el profesor detecta que el rapport ya se ha generado. Ahora que ha visto todas las variables, ¿le parece si definimos el problema? Bueno, el problema es que con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que el colegio ha hecho por mi hija, ella sigue igual. ¿Puedes formular el problema de una manera más sintética? El problema es que mi hija sigue igual. La invito, ¿verdad? A mirar un objeto dentro de esta sala que le llama la atención. Ya estoy mirando esa pintura, una pintura de un paisaje, campo verde. Me llama la atención, sí, que en ese paisaje hay una lechuza, pero es de día. Como que esa lechuza no pega mucho ahí. El fútbol. El fútbol. ¿Y por qué le llama la atención esta variable del cuadro? ¿Qué representa la imagen en el problema que tenemos? ¿Sabe, profesor? Esa lechuza que no pega mucho, como que me hace pensar que no hemos hablado de alguien. Y hay alguien que es importante y alguien externo que debiera estar en este problema. Y es el especialista que mi hija dejó de frecuentar. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos que volver al especialista para que vuelva a evaluar a mi hija. Como se puede apreciar con el ejemplo, luego de la conversación con el profesor de esta reunión, donde el apoderado venía a plantear los problemas, al pasar por el proceso de coaching o las herramientas del coaching, la visión sistémica y el modelo ideal, el apoderado se da cuenta de algo muy importante, y es que el especialista, el psiquiatra o psicólogo que trataba a su hija, era una variable demasiado importante dentro del problema y que dejaron de trabajar con él. ¿Puedes ver atrás esa? Y es importante que en el modelo ideal, estas preguntas que están en otro color son las preguntas del modelo, que es para la resolución de problemas y de conflictos que entrega la metodología del coach. Entonces, por ejemplo, cuando ahora te has visto las variables, redefinir el problema en primer lugar. Segundo paso, formular el problema de manera sintética. Tercer paso, este modelo es una cosa muy bonita que tiene, que invita siempre a mirar una pintura, a mirar un cuadro, a mirar algo, y que al contemplar, si uno está mirando, poder ver qué cosas son las que llaman la atención, y poder hacer la conexión interior. ¿Qué tiene que ver eso que me llama la atención con el problema que estoy analizando? Avanza, Alex, por favor. Allá. Y por eso entonces se hace la pregunta, ¿qué representa esa imagen en el problema que tenemos? Se supone que al hacer esa conexión va a salir una respuesta y en base a esa respuesta va a salir un plan de acción. Ese es el modelo ideal en la resolución de conflictos. Finalmente, como conclusión, tenemos 3 conclusiones principales. La primera es que el profesor jefe, a ser el eje principal de la comunidad escolar, va a estar siempre inverso en innumerables momentos cruciales. Compañero, ¿qué son los momentos cruciales? Son esos momentos en los que podemos hacer justo la pregunta. Son esos momentos que voy subiendo la escalera como profesor y un estudiante me dice, o yo veo a un estudiante y le digo, ¿qué te pasa que estás triste? Ahí se puede hacer algo. Son esos momentos. Pueden salir a veces en la puerta, ¿no? Uno se encuentra con un apoderado y lo saluda, profesor, una preguntita. Y esa preguntita da espacio a la resolución de un conflicto. Además, el coaching ofrece muchas posibilidades para una gestión hermosa de la comunicación, en el ámbito de la educación, obviamente, que es el tema que estamos tratando, especialmente en el acompañamiento de estudiantes y familias. Y por último, las estrategias de la solución de problemas y una mirada sistémica del mismo problema pueden otorgar al alumno y apoderado soluciones y respuestas que antes no estaban consideradas. Esa era nuestra presentación y nuestro aporte desde el